Hoy vengo a exponer un ejercicio de expansión térmica. En este caso será el ejercicio 17.20 de la página 602 del libro de Física Universal, volumen 1. ¿Qué nos dice el ejercicio? Un operario hace un agujero de 1.35 de diámetro en una placa de acero a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Qué área transversal tendrá el agujero a 25 grados Celsius? Y si esta placa se calienta a 175 grados Celsius, suponga que el coeficiente de expansión lineal es constante dentro del intervalo. Entonces hay que tener en cuenta los datos que nos dan eh, el ejercicio. Para eso, vamos a colocar aquí a continuación, primero, el dato del diámetro del agujero en la placa. El agujero inicial, diámetro inicial, es de 1.35 centímetros de ese agujero. También nos dan la temperatura inicial, que es la temperatura de la placa a 25 grados centígrados. Y nos dan la temperatura final, que es de 175 grados Celsius. Y nos dan el coeficiente de expansión lineal, en este caso el coeficiente del acero, que es 11 por 10 a la menos 6. Y nos preguntan cuál es el área inicial prácticamente y cuál es el área final. El área inicial es el área que tiene nuestra placa a 25 grados Celsius, sin aumentarle la temperatura, porque solamente nos dan el diámetro. Y también nos piden hallar el área final, el área después de que la placa sufra una dilatación por calentamiento, ya que esta va a estar a 175 grados Celsius. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta las siguientes fórmulas. Para hallar el área, en este caso, como son superficies, entonces vamos a hallar el área del círculo, que es el área del agujero que está dentro de la placa. Como la primera, la placa está a temperatura ambiente, que es 25 grados Celsius, y el diámetro que nos dan es de 1.35, pues vamos a utilizar la fórmula de área, que es igual a pi por r al cuadrado. Pero como no tenemos r, que es radio, sino que tenemos diámetro, entonces utilizamos área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, vamos a utilizar la diferencia de área, que es 2 por el coeficiente de expansión lineal. Vamos a tomar la multiplicado por el área inicial y multiplicado por la diferencia de temperatura. Entonces, también hay que tener en cuenta que para hallar la diferencia de temperatura hay que restar la temperatura final con la temperatura inicial. Y para poder hallar, por último, el área final de nuestro agujero en la placa, hay que sumar las áreas, que sumar la diferencia de área más el área inicial. Entonces, para el punto A, que dice que cuál es el área transversal, tendrá el agujero a 25 grados Celsius, como esa es su temperatura inicial. Nosotros decimos que el área de ese agujero, como no está haciendo, ¿cómo es? No está sufriendo un cambio, solamente nos dan que la placa se le hizo un roto de un diámetro de 1.35 y la placa está a temperatura ambiente, pues solamente hacemos la fórmula del área. En este caso utilizamos área igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazamos el diámetro y tenemos que el área inicial
es de 1.431 centímetros cúbicos. Digo, centímetros al cuadrado. Ese es el área transversal del agujero a 25 grados Celsius. Ya tenemos el área, ya tenemos el punto A. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos piden si la placa se calienta a 175 grados Celsius, o sea, nos piden hallar el área de expansión que va a sufrir la placa si se calienta esta a 175 grados Celsius. Entonces, ahí tenemos el B. Y el B vamos a utilizar el resto de fórmulas. Primero, como vamos a utilizar nuestra fórmula de diferencia de área, que es 2 por coeficiente de expansión lineal por área inicial por diferencia de tiempo, pues hay que despejar nuestras variables. El coeficiente de expansión lineal nos lo da el ejercicio, o sea, no nos lo da el ejercicio porque nos dice que es una placa de acero. Entonces nosotros buscamos cuál es el coeficiente de expansión lineal del acero y nos dicen que es 11 por 10 a la menos 6. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente. Tenemos nuestra área inicial porque esa fue la que hallamos en el punto A, que es de 1.431 centímetros al cuadrado. Y también nos piden hallar la diferencia de tiempo, pero esa no la tenemos. Entonces lo que hacemos es diferencia de tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Digo, diferencia de temperatura, perdón. Diferencia de temperatura va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, vamos a restar 175 menos 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestra diferencia de temperatura es de 150 grados centígrados. Eso es lo que va a aumentar prácticamente nuestra placa, porque ya tiene los 25 que es su estado normal. Entonces, ahora sí reemplazamos en la fórmula de diferencia de área, que es 2 por el coeficiente lineal, por la área inicial, por la diferencia de temperatura. Entonces nos queda 2 por 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados. O sea que esa va a ser el coeficiente lineal, digamos, a 1 grado centígrado. Como referencia, y también se va a multiplicar por el área inicial, que es 1,431 centímetros al cuadrado por 150 grados centígrados, que es la diferencia de temperatura, y nos va a dar que es 0,0047223 centímetros al cuadrado. O también se puede decir que es 4,7223 por 10 a la menos 3. Entonces, ya tenemos nuestra diferencia de, de área. O sea, eso es lo que va a aumentar, eso es lo que se va a dilatar nuestro agujero. Esa es el área que se va a expandir. Entonces, para saber el total de área expandida con respecto a nuestra primera área, lo que vamos a hacer es sumarlas. Entonces decimos que el área final va a ser igual a la diferencia de área más el área inicial. Entonces tenemos 0,0047223 centímetros al cuadrado más 1,431 centímetros al cuadrado. Al hacer esa suma tenemos que el área final es de 1,436 centímetros cúbicos. Entonces el área transversal del agujero a 175. Aquí 175. Como lo vemos en la parte superior de las placas. Entonces ya tenemos el área de nuestra placa a 25 grados centígrados y nuestra área de nuestra placa a 175 grados centígrados. Y eso es lo que nos preguntan ahí.
Y lo que dice que suponga que el coeficiente de expansión lineal es constante dentro del intervalo es que este no va a cambiar por el aumento de la temperatura. No siendo más, gracias.